La hermosa palabra de nuestro Dios, y de verdad que es un privilegio y una responsabilidad, pero lo hacemos con gozo, deseando que sea el Señor que use nuestras vidas para llevar su palabra, que sea el Señor hablando a través de nosotros. Bendito Dios y Padre de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te damos honor y gloria, bendito Dios. Te reconocemos, Señor, en todos nuestros caminos, Señor, y reconocemos, bendito Dios, que estamos aquí es por tu misericordia, bendito Dios. Reconocemos tu grandeza y tu poder, bendito Dios. Padre, ahora tomamos tu palabra, bendito Dios. Yo te pido, amado Señor, que seas tú hablando a tu pueblo a través de tu siervo, bendito Dios. Padre, tú sabes la necesidad de tu pueblo y la conoces, bendito Dios. Solo te pido, bendito Dios, habla a tu pueblo, bendito Dios. Hoy tu pueblo se sienta delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra, bendito Dios. Permite, Señor, que esa palabra llegue al corazón, Señor, bendito Dios. Que sea una palabra, Señor, vivida, Señor, y puesta en obra, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Amén. Efesios 4, del 1 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bendito Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor. Bien, como sabemos nosotros, el título dice la unidad del Espíritu. Como sabemos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha vivido en esa búsqueda constante de su Dios, esa llenura, vivir esa vida plena que el Señor nos ofrece. Y hoy la iglesia de Ibagué ha convocado ayuno durante 40 días, iniciando, si no me equivoco, el 21 de noviembre, y sigue en esta búsqueda constante de esa llenura, ese poder del Espíritu Santo, ese avivamiento para la iglesia, porque nos es necesario para nosotros poder continuar en esta vida, ¿cierto? Pero yo hago una pregunta. Nosotros sí hemos entendido el propósito de la iglesia. Sí hemos entendido cuál es la naturaleza de la iglesia. Sí hemos entendido de dónde venimos nosotros. ¿A qué venimos nosotros? Pero también miremos algo. ¿Cuál es la relación de la iglesia con el mundo? Y en el mundo nosotros miramos que hay personas, y hablamos del mundo, que dicen que la iglesia es irrelevante, que la iglesia es insignificante, que carece de importancia, ¿cierto? Y en parte ellos tienen razón y lo podemos admitir. Porque no le dan la importancia a la iglesia, porque a veces muchas
veces nosotros mismos somos los que no le damos la importancia. Fuimos llamados con un propósito grande. Fuimos llamados por el que creó todas las cosas. Pero a veces eso lo echamos a un lado. Y muchas veces nosotros nos avergonzamos de lo que somos. ¿Cierto? Mientras vemos en el mundo que todo el mundo se exhibe lo que es, lo que quiere ser y aún lo que proyecta ser después de muerto, y para ellos es un orgullo, pero para nosotros muchas veces no lo es. El ser hijo de Dios, el haber sido llamado con propósito, el ser hijo del Dios creador de los cielos y la tierra. Y a veces nos avergonzamos. Hay quienes creen que la iglesia es muy necesaria, pero que para que la iglesia pueda tener sentido debe cambiar la estrategia. O sea, la iglesia debe acomodarse a la manera del mundo. Y nosotros muchas veces llegamos a caer en esas prácticas y entonces miramos en los altares cosas que no deberían verse. Y vemos predicadores predicar cosas que no deberían predicarse, porque lo que se debe predicar es la palabra de Dios. Debemos ser siempre fijos sobre esta palabra que es infalible, esta no falla. Nuestra vida debe estar cimentada en ella, para que podamos vivir esa unidad que Dios quiere que como iglesia vivamos. La iglesia, cuando llega a estos extremos, ha perdido el propósito, se ha desviado de lo que es, de su esencia, ha perdido su identidad. Cuando en la iglesia vemos predicar cosas que no deben predicarse, cuando en la iglesia vemos que surgen cosas que no deberían ser, que no están de acuerdo a la palabra, hemos perdido la identidad, porque no estamos basados en lo que dice la palabra. Hay otra cosa y que dice el mundo, y es que la iglesia debería olvidar los intentos de enseñar al hombre sobre un Dios y cosas que son invisibles y sobrenaturales. Porque a veces, muchas veces, nosotros predicamos algo que simplemente no vivimos. Porque predicamos cosas de que el Dios de nosotros es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, pero entonces nosotros vivimos todo lo contrario a lo que estamos predicando. Y podemos decir que tienen la razón. Porque si nosotros predicamos a un Dios grande, a un Dios de amor, entonces ¿por qué nosotros debemos vivir como ellos? Nosotros debemos marcar la diferencia, nosotros debemos ser diferentes. Porque por eso somos diferentes, porque el Señor Jesucristo nos compró, nos redimió a precio de sangre y nos hizo hijos de Dios. Y es que hay algo que también debemos admitir, y es que hay una gran debilidad considerable en esta área de la predicación práctica de la vida de la iglesia. No hemos aplicado los principios en los cuales debería estar cimentada nuestra vida, los principios bíblicos. Y vemos nosotros que una vida cristiana, sin estar fundamentada en la palabra, primeramente en la oración y el ayuno, es una vida débil, es una vida vacía. Y tristemente hoy nosotros, la iglesia, pasa por este momento. Y por eso la iglesia de Ibagué ha convocado un ayuno general. La Asociación de Pastores de AMED ha convocado ese ayuno general para que la iglesia se levante, para que la iglesia entienda el propósito, para que la iglesia pueda ver el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos ver que la iglesia primitiva
fue una iglesia que aplicó lo que su Señor y Maestro les enseñó. Ellos caminaron como Él les enseñó. Y lo podemos ver allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Nos vamos allá para no tomarnos mucho tiempo, pero les voy a comentar un poquito. Dice el primer discurso de Pedro. Y vemos que después que el apóstol Pedro obedeció la voz que el Señor Jesucristo le dio antes de ascender a los cielos, y le dijo que dentro de muy pocos días, de muy pocos días serían investidos con el poder de lo alto, pero ellos obedecieron y ellos estuvieron en el aposento alto, no un día ni 2 días, y estuvieron esperando la promesa hasta que llegó la promesa a su vida. Y entonces vemos cómo el apóstol Pedro, en su primer discurso, no con su elocuencia, no con su sabiduría, porque no la tenía. Pedro era un hombre simple, un hombre sencillo, era un pescador. Pero vemos cómo Pedro, con su primer discurso, se convirtieron 3,000 personas. Es importante que la iglesia de Dios conozca sus principios, conozca el propósito y su naturaleza. Y les pregunto mejor, ¿por qué surgen estas ideas equivocadas? Precisamente por eso, porque la iglesia se ha olvidado de cuál es su llamamiento, de a qué fue lo que Dios la llamó. Y esto es lo que Pablo nos está recordando a nosotros en este pasaje de la Biblia. Porque la iglesia busca su rumbo, pero no busca el de Dios. Busca su camino, pero no busca el camino de Dios. Y resulta que no es así. Resulta que nosotros como iglesia no tenemos el derecho de trazar un rumbo. Primero, fuimos comprados a un precio muy alto. Segundo, el camino, el propósito, ya lo trazó Cristo Jesús. Y esto sí quiero que cada uno de nosotros ahora lo lleve en el corazón. Y es que cuando llegamos aquí, no llegamos por simple religiosidad. Debemos llegar aquí con una convicción clara. ¿Cuál es nuestro camino? ¿A qué hemos venido aquí? No hemos venido aquí porque nosotros queremos ser unas personas como buena gente, como alguien mejor que aquel que está allá. No vivamos una vida como la que vivían los fariseos. Y ellos sí se justificaban por lo que hacían. El rumbo nuestro lo trazó el Señor Jesucristo, dice su palabra, que nosotros estamos sentados con Cristo allá en el reino de los cielos. Si entendamos eso, que estamos caminando en este camino, pero que nuestro destino es arriba. La iglesia ha olvidado de quién es, y la iglesia no tiene ese derecho de buscar su rumbo, porque ya el camino ha sido trazado. Y por eso Pablo nos exhorta en su palabra. Y dice el versículo 1 al 3. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo nos exhorta a seguir esa unidad. Hemos sido llamados, pero con un llamamiento santo, un llamamiento que hace Dios, y como Dios es santo, su iglesia debe ser santa. Porque a veces llaman al hombre de las altas cortes de un cierto lugar para ocupar un puesto, pero eso lo hace el hombre. ¿Y cómo lo hace Dios? No de la misma forma que nosotros lo hacemos, o a menos
No deberíamos hacerlo como ellos lo hacen. Y dice que el Señor nos llamó a formar parte, a ser parte de su cuerpo. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, dice su palabra. Y en 1 Corintios 12:27, 1 Corintios 12:27, dice la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aquí esto es muy importante, porque aunque nosotros somos muchos, pues en Cristo Jesús somos un solo cuerpo. Pero es necesario, vuelvo y digo, para que el cuerpo funcione, la mente, nuestro cerebro envía una orden. Y la mano, el pie derecho, por ejemplo, no le puede decir al pie izquierdo, no avance. Debemos caminar en unidad para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Y es lo que Pablo quiere con la iglesia. Y es lo que hoy nosotros buscamos como iglesia, de que lleguemos a formar parte de esa unidad de tal manera que seamos de un mismo sentir en nuestro corazón. Que no sean de los hermanos que oren lo que desean el avivamiento, que no sean de los pastores lo que desean el avivamiento. No, somos la iglesia de Cristo, somos miembros cada uno en particular. Aquí desde el que predica, desde el que limpia, desde el que se sienta, es importante para el Señor, porque Dios no hace excepción de personas. Cada uno debe de tener claro cuál es el propósito con el que Dios lo llamó. Y que es importante, que es lo más importante, de que Él es importante para Dios. Y que debemos caminar de acuerdo a su palabra. Que como cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos, debemos estar unidos los unos con los otros. Y dice Pablo, en un mismo sentido. Como miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? Y Pablo nos dice en el versículo 2, Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. No dice vivan peleando, no dice vivan en egoísmo, no dice el Señor vivan con odios y rencores, dice en amor. Y el amor es Jesús. Dice en humildad. Y aquí es muy importante porque a veces tomamos la humildad como cuando tenemos carencia de muchas cosas y no la podemos suplir. La humildad es esa capacidad que nosotros tenemos de reconocer que lo que somos no es por nosotros, sino por el Señor, por su misericordia. Hoy estamos aquí porque sus misericordias han sido renovadas a nosotros. Hoy usted hace lo que hace por la misericordia de Dios. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros con humildad reconozcamos que lo que aquí hacemos no es por mis capacidades, no es por mi sabiduría, no es porque yo sí puedo, no es porque yo soy más, no, es porque Dios así lo ha querido. Debemos tener humildad, aun cuando vamos delante de Dios y nos postramos en oración, debemos reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad. Y decía el hermano Giovanni ahorita, como decía el hermano Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De buena gana me gloriaré en mi debilidad para que el poder de Cristo repose sobre mí.
Es esa humildad la que nosotros necesitamos. Pero también dice el versículo 2, y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Y es que aquí a veces ese es un problema. El Señor nos ha llamado a ser un cuerpo unido, como les decía, el pie derecho no le puede decir al izquierdo no camines para allá. Debemos caminar en una misma dirección, debemos tener un mismo pensamiento, debemos estar unidos. Y eso hace falta, y a veces queremos un avivamiento, pero resulta que cuando se convoca un ayuno, solo llegan 2 o 3, y cuando llega la vigilia de pronto vienen solo 3 o 4 o 5 personas, y queremos un avivamiento. Pero esa es la unidad que Dios quiere para la iglesia. No. Dios quiere un cuerpo ferviente. Dios quiere un cuerpo que esté avivado. Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a buscar su presencia, a buscar su llenura, a buscar su propósito, porque vuelvo y digo, a veces no conocemos el propósito de Dios y por eso no participamos de lo que Dios tiene para nosotros, de esas cosas que Dios ha preparado, que Dios nos ha dicho a nosotros las que debemos permanecer, como es la oración, el ayuno y la vigilia, la lectura de la palabra. Muy importante porque a través de ella el Señor nos habla. Y aunque nosotros seamos diferentes, ¿cierto? El Señor dice que debemos estar con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Aunque somos diferentes, vemos que lo que quiere Dios, nuestros pensamientos son diferentes y todos nosotros somos diferentes, pero Dios quiere que caminemos unidos, tomados de la mano. Somos diferentes, pero debemos caminar acorde. Es como cuando vemos nosotros esas bandas del colegio que tocan la música, pero ellos, cada uno lleva un instrumento diferente. Uno es hombre, otro es mujer, uno es alto, otro es bajito, pero todo va acorde. Así quiere Dios que nosotros caminemos para poder vivir en esa unidad que Él nos ha llamado a vivir. Y dice Primera de Pedro 3, 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Bien. Dice su palabra. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Ahora sí entendemos cómo es que debemos andar, porque lo que nosotros tenemos no es cualquier cosa. Lo que tenemos aquí, lo que nos espera en el reino celestial, son cosas muy grandes. Y es aquí donde muchas veces nosotros fallamos, en el que no entendemos, en el que porque no buscamos esa unidad en el Espíritu, no la podemos entender. Y en amor, dice el Señor. Dice el 2 al final, 4:2. Dice, los unos soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y Colosenses 3, 12 y 13. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Amén. Y si nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden, ¿o será que nosotros vivimos en la iglesia todavía con críticas y murmuraciones, con odios y rencores, aún con envidias? Porque aquel hermano sí hace, yo no hago, aquel sí puede, yo no puedo. ¿Será que vivimos nosotros de esa manera todavía? ¿O aún vivimos peleándonos? Y esto es lo que el apóstol Pablo en esto nos hace énfasis, porque él conoce cómo es el cuerpo de Cristo. Él sabe los problemas que aquí se presentan, pero no deberíamos nosotros vivir de esa forma. No deberíamos vivir nosotros en chismes y en habladurías los unos con los otros y con envidia, sino que como así, cuando dice la palabra de Dios, que cuando un miembro sufre, los demás se duelen con él. Esa debería ser nuestra actitud. Cuando nosotros nos damos un golpe en cierto lado del cuerpo, el dolor lo sentimos en todos lados. Así debería ser el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos habla específicamente de un caso por allá en Filipenses 4, del 1 al 4, y no vamos allá para no ocupar mucho tiempo. Pero sí fue un caso que sucedió entre dos mujeres. La una se llamaba Evodia y la otra Sintique. Eran mujeres que habían estado con Pablo en su ministerio, pero que surgieron problemas entre ellas, y precisamente no fueron problemas de doctrina lo que allí sufrieron, fueron problemas tal vez de celos, de envidia, y son los problemas que normalmente ocurren aquí en la iglesia. Y eso debemos tener claro, que la iglesia no debe pasar por eso. Si algo hay que perdonar, tenemos que perdonar por amor de Cristo. Si algo tenemos que soportar por amor de Cristo, debemos hacerlo, para que el poder de Dios se glorifique en nosotros, para poder vivir esa vida que Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos, esa vida en unidad en el Espíritu, porque allí es donde nosotros podemos entender todas las cosas que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios quiere. Pero muchas veces no lo hacemos, no lo hemos entendido porque nuestro corazón está lleno de cosas que no le agradan a Dios. ¿Y cómo puede habitar Dios en un corazón que esté sucio? ¿Cómo puede habitar Dios en un corazón lleno de pecado, cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay odios, cuando hay contienda? Por eso el Señor nos dice en su palabra: quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Porque en la ira de Dios, en la ira del hombre, no obra el poder de Dios. Por eso el Señor es claro. Como iglesia fuimos llamados a vivir en unidad. Somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a eso. Bien. Por otro lado, el apóstol Pablo nos muestra en esto cuál es el plan de Dios para el mundo, ¿cierto? Y cuál es el lugar de la iglesia. Porque es que cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra, Él vino con un propósito: fue a salvar el mundo, a salvar la humanidad. Es el plan que encontramos allá en Juan 3:16, y dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se muera, mas tenga vida eterna, no se pierda, ¿cierto? Y algo de lo que Cristo quiere,
el lugar de la iglesia en ese plan es reunir a su iglesia en un solo lugar. Hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos reunidos aquí. Pero el mundo no se puede reunir porque Él no le ha recibido, porque Él no ha entendido su plan. Pero ustedes y yo, por la misericordia de Dios, lo hemos entendido. Y como han entendido, como hemos entendido que Cristo Jesús vino a salvarnos de la muerte y del pecado, hoy tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo y que debemos caminar en unidad, que debemos vivir en unidad. Por eso vivimos, como iglesia, vivimos en una misma esperanza, ¿cierto? Y como somos el cuerpo y todos esperamos lo mismo, ¿y qué es lo que estamos esperando? La venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces nos toca caminar en esa unidad, no buscar cada uno lo suyo propio, porque por eso el Señor dice, no dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Es importante el congregarse, es importante vivir en esa comunión, poder vivir en el Espíritu, que es muy importante. Debemos permanecer unidos, pero tristemente vemos que a veces no es así. Y a veces miramos cosas que no deberían verse en la iglesia, porque nosotros somos de un mismo sentir, somos de un mismo parecer. El mismo espíritu que hay en uno lo hay en el otro. Fuimos sellados con el mismo espíritu de Bien. Solo viviendo así, la iglesia puede ver ese lugar. Vayamos allá a Efesios, ahí mismito atrás, no vayamos muy lejos. Efesios 1, 10, 11 y 13. Dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. De esta forma es que nosotros podemos vivir en el propósito de Dios. Podemos entender lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Y allá, en el versículo 5 de Efesios 4, dice la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 5. Dice, un Señor, una fe y un bautismo. Dios tiene un propósito claro para nosotros y es formar nuestra identidad. Y es muy importante esta parte, el que cada uno de nosotros sepa quién es usted, quién soy yo, de dónde es usted, cuál es su ciudadanía. Y aquí es importante, ¿quién es usted? Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por allá, Gálatas 3:26 nos dice a nosotros, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ahora es importante saber de dónde es usted. Y en Efesios 2:6, en el literal B, nos dice: Efesios 2:6 dice la palabra: y asimismo, en el literal B, Efesios 2:6, literal B, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De dónde somos nosotros? Somos ciudadanos celestiales. Y es lo que debemos buscar como iglesia. Dice la palabra de Dios cuál es nuestra ciudadanía. Y Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también vendrá nuestro Salvador Jesucristo. Y en el versículo 6 de Efesios 4 nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Lo importante que es la unidad los unos con los otros, que entendamos nosotros que por un solo Dios fuimos llamados, que por un solo Espíritu fuimos sellados, y hoy hemos sido llamados a representar lo que somos, ciudadanos celestiales. Hoy cada uno de nosotros tiene el compromiso de demostrar lo que es, por quién fue llamado, quién es su Dios, a quién representa. Y dice 1 Corintios 12:13: dice la palabra: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Importante esta parte a nosotros, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y dice la palabra: ya no hay judío, ya no hay griego. Todos nosotros fuimos reconciliados con Cristo Jesús. Bien, concluyendo, terminando el pasaje, es triste ver cómo el individualismo en estos tiempos ha minado esa capacidad de nosotros ser ese cuerpo unido, el cual Cristo Jesús compró a precio de sangre. Hoy en día cada uno busca su propio bien, cada uno camina como mejor le parece, de acuerdo a sus necesidades, pero no tomamos en cuenta qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Es necesario entender esa parte para nosotros alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Bien, estemos de pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre amado, bendito eres tú, Rey eterno. Te alabo, Cristo Jesús. Bendigo tu nombre, Señor, en esta hora, Padre precioso. Padre, gracias te doy, bendito Dios, por permitirnos, Señor, de llegar delante de tu presencia, bendito Dios. Por permitirme, Señor, compartir tu palabra, bendito Dios. Padre, hoy yo te pido, bendito Dios, que tu iglesia, Señor, bendito Dios, sea esa iglesia esforzada, valiente, Señor. Esa iglesia, Señor, que está dispuesta, bendito Dios, a dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Tu palabra dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Señor, que nosotros, bendito Dios, podamos dejar
el egoísmo, Señor, podamos dejar el individualismo, bendito Dios, podamos dejar la apatía, Señor, y entendamos que fuimos llamados, Señor, en un solo cuerpo y en un solo espíritu, en una unidad, Señor, bendito Dios, la cual, Señor, es tu cuerpo y tú la cabeza, Señor, bendito Dios, que eres tú, Señor, que nutres todo, Señor, nuestro cuerpo, bendito Dios. Padre, que cada hermano, Señor, se comprometa y pueda entender, bendito Dios, de que tú nos has llamado a cosas grandes, Señor. Padre, que estamos de paso en esta tierra, Señor, pero que lo que nos espera, Señor, en el reino de los cielos son cosas grandes, Señor, bendito Dios. Son cosas eternas, bendito Rey. Que el propósito que tú has tratado para nuestras vidas, Señor, el mundo no lo desvíe de nuestra vista, Señor, sino que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Padre, permite que cada hermano, Señor, bendito Dios, quite de su corazón, Señor, bendito Rey. Permítenos quitar todo lo que hay de nosotros como mancha, Señor, todo egoísmo, bendito Dios, todo rencor, toda envidia, Señor, bendito Dios. Permítelo que sea quitado de nuestra vida, bendito Dios, para vivir esa vida, Señor, para poder vivir en esa unidad que tú quieres que tu iglesia viva, Señor, para ver, bendito Dios, esos milagros y esas maravillas que tú tienes para nosotros, así como lo hiciste, Señor, con el pueblo de Israel cuando lo sacaste de Egipto, de la esclavitud. Y tu palabra dice, Señor, que ellos vieron tu gloria, bendito Dios, donde su calzado, Señor, y su vestido no envejeció. Por 40 años que estuvieron en el desierto, bendito Dios, pero también los sustentaste cada día, Señor, con el alimento, bendito Dios, dándole, Señor, para su necesidad. Pero aún, bendito Dios, en ese caluroso desierto y frío de noche. Padre, dice tu palabra, bendito Dios, que de noche, Señor, tenías una columna de fuego para ellos, para guiarlos y para calentarlos. Pero de día los guiabas, Señor, con una columna de nube. Permite, Señor, que tu iglesia pueda caminar, Señor, bajo esa fe y pueda vivir, Señor, en esa unidad para ver esos milagros y prodigios, bendito Dios. Gracias te doy, amado Rey. Te bendigo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.